Muy buenos días, Dios me los continúe bendiciendo. Qué agradable es estar en la presencia del Señor, no solamente los domingos, sino en todo momento, en todo lugar, a toda hora. Eso es lo que el Rey de Reyes quiere, que en todo momento estemos en la presencia, en su búsqueda, en su intimidad. Dice que oremos sin cesar, ¿no? Entonces tenemos que estar clamando y orando todos los días, en cada momento. Damos gracias al Señor por este nuevo día, gracias al Señor por podernos otra vez estar unidos. Tenemos iglesia en casa nuevamente hoy, pero confiando en el Señor, ya de hoy en 8 vamos a tener nuestra iglesia presencial en el nombre de Jesús. Sabemos que Dios es el que nos ha guardado, es el que nos ha sostenido hasta hoy, y Él tiene un propósito grande. Por eso Él no ha permitido que esto se acabe, porque esto nació en el corazón del Señor, y por eso estamos aquí en la brecha. Amén. Yo quiero que abramos nuestras Biblias en Hebreos 11. Hebreos 11. Sé que todos hemos visto esta palabra, pero hoy quiero dárselas muy especialmente. Dice en Hebreos 11:1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Nosotros tenemos que saber en quién hemos confiado y en quién estamos esperando. Nosotros no tenemos que ir, como dicen por ahí, que la fe ciega, no. Nosotros tenemos que saber en quién hemos creído. Lo conocemos por la palabra, lo vivimos por la palabra. Tenemos que ser radicales con Él. Esa es la verdadera fe. Lo que esperamos, ¿qué estamos esperando en Dios? ¿Qué estamos creyéndole a Él? Eso es lo que el Señor quiere. Dice que la fe, la certeza. Tú tienes que tener una certeza en quién has creído, en quién has confiado, en quién has puesto tu mira. Cuando tú tienes esa certeza, tú puedes ir y decirle al Señor: en ti he creído y sé qué cosas grandes tú vas a hacer, y sé, Señor, que lo que tienes para mí es bueno, agradable, perfecto. Amén. Dice que lo que se espera, ¿qué estamos esperando? ¿En quién hemos esperado? En el Dios poderoso, en el Dios grande, en el Dios que todo lo puede, en el Dios que tiene cosas grandes para ti y para mí. Esa es la esperanza que tenemos. Amén. Dice que la convicción de lo que no se ve. Tienes que confiar plenamente en Él. Confiar, poner la certeza y la seguridad en quien has creído. Esa es la fe que Dios quiere que tengamos. Cuando tú sabes en quién has creído, cuando tú sabes en quién has puesto tu mira y en quién has puesto lo que hay en tu corazón, vas a ver cosas grandes, iglesia. Dios te ama. Dios tiene cosas grandes para ti, para mí. Y lo sé. Y estoy segura de eso. De que lo que Dios ha hecho es grande. Pero también sé que lo que viene es poderoso y es sobrenatural. Sé que lo que Dios tiene para ti, sé que lo que Dios tiene para este lugar es poderoso. Por eso no dudes. Cuando tú le pidas algo al Señor, pídeselo creyendo en un Dios poderoso y en un Dios grande y en un Dios que todo lo puede hacer. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque que tienes cosas grandes y maravillosas para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, tú nos has traído. Gracias, Señor, porque sabemos en quién hemos creído. Gracias, Señor, porque sé en quién he confiado. Sé que tú eres el Dios de mi salvación. Sé que eres el Dios proveedor. Sé que eres el Dios bueno, grande y maravilloso. Por eso, Señor, hoy vengo a adorarte.
Sin su perdón
de Aposento de Restauración, a todas las mamitas que nos escuchan esta prédica. Dios las bendiga, que sea un día de felicidad, que sea un día de gozo para cada una de ustedes. Bendecimos a Dios, bendecimos el nombre del Señor por nuestras madres. Bendigo el nombre del Señor por mi mamita, por mi suegra, por mi esposita, mi hija, mi hermana, porque Dios me ha bendecido con un grupo de mujeres a mi alrededor que bendicen mi vida. Bendigo la vida de cada una de las mujeres de Aposento de Restauración, porque Dios es bueno y detrás de cada ministerio tiene que haber un grupo de mujeres, como en este caso, que apoyan la obra del Señor. Le doy gracias al Señor por la vida, espero no dejar a ninguna fuera, por la vida de mis Alicitas, por la vida de mi hermana Gladys, mi hermana Mary, por la vida de Arelis, por la vida de Lola, por la vida de la hermana Marley, por la vida de Irma, Irmita, no eres mamá, pero te bendecimos y esperamos que Dios traiga recuperación total a tu vida. Gracias a Dios por cada una de las mujeres que hacen parte del Aposento de Restauración. Jessica, te queremos mucho, hijita. Bueno, se me escapan en este momento, pero las amo a todas. Debería no haber empezado a numerarlas porque se me iban a olvidar muchas. Las amo en el amor del Señor. Y bueno, quiero orar por cada una de ustedes. Padre, yo hoy coloco delante de tu presencia, Señor, a todas las mamitas de Aposento de Restauración, amado Rey. Te pido, Señor, que seas tú glorificándote, amado Rey, en sus vidas. Gracias, Señor, porque definitivamente sostienen nuestros hogares, sostienen nuestros ministerios, Padre Santísimo, Señor, la sociedad, Padre Santo, sobre los hombros de mujeres, Padre Santísimo, guerreras, valientes, que han pagado un precio, Señor, por nuestros hogares, que han pagado un precio por este ministerio, Padre Santo, mi Señor. Yo las bendigo, amado Rey de la Gloria. Bendigo, Padre Santísimo, Rey del cielo, Señor, cada hogar que ellas representan. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Estamos nuevamente, mis amados, desde la virtualidad y pues a no ser que haya otra disposición de nuestra alcaldía, de nuestro gobierno, el próximo domingo los esperamos presencialmente aquí en el templo y pues esperemos que podamos seguirlo haciendo de manera presencial. De no ser así, pues continuamos virtualmente, mis amados. Es una bendición tener esta herramienta para nosotros porque podemos continuar reunidos, podemos continuar transmitiendo la palabra del Señor y llegando a muchos lugares del mundo. Yo quiero orar. Oramos por las mamitas. Ahora yo quiero orar para que el Señor sea transmitiendo esta palabra que ha colocado en mi corazón. Es una palabra detrás de la cual ha habido mucha oración, una semana de oración junto con mi esposita. Es una prédica que ha tenido mucho de investigación, mis amados. No quiero traer una palabra liviana. Dios me libre de traer algo que no nutra al pueblo o que satisfaga simplemente los deseos del pueblo. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me brindas. Yo te ruego, Dios del cielo, que tú seas respaldándome, Señor. Respalda a este siervo tuyo, Padre Santísimo, Señor. Estoy en tus manos, papacito lindo, mi Jehová. Te ruego, por favor, que seas tú respaldando tu palabra, tu verdad. Padre maravilloso, sabemos que tu palabra es verdad. Que la palabra tuya, la Biblia, es inspirada por el Espíritu Santo, que se la revelaste a hombres tuyos que trajeron el mensaje, revelaron el mensaje al pueblo. Y hoy nosotros, los predicadores de la sana doctrina, lo traemos, Padre Santísimo, sin interpretaciones personales, porque tu palabra también me enseña que la palabra tuya, Dios del cielo, no es por interpretaciones, no se debe interpretar, Dios de la gloria, de acuerdo al gusto o al sentir de cada cual, Padre maravilloso. Tú lo has revelado y así es, Padre Santo. Te pido que seas tú obrando en la vida de las personas que me escuchan, que me ven, que seas tú, Padre Santísimo, Señor, hablando a sus corazones. Padre, aquí está mi boca, Padre Santo, aquí estoy yo. Úsame, Señor de la gloria. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, vamos al libro de Efesios, capítulo 5, por favor. Libro de Efesios, capítulo 5. Vamos a leer el verso 24 hasta el 27. Libro de Efesios, capítulo 5, versos 24 al 27. Amén. Dice así entonces:
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Repetimos el verso 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Santa y sin mancha. La palabra del Señor entonces nos habla de una iglesia. Nosotros hacemos parte de esa iglesia. Una iglesia santa, una iglesia sin mácula, es decir, sin ningún tipo de pecado. Una iglesia que pueda levantar las manos delante de Dios sin pecado y sin mancha en sus vestiduras. ¿Por qué? Porque hay un compromiso entre la iglesia, que es la novia de Jesucristo, y el Hijo de Dios. Hay un compromiso, es un compromiso de ley, es un compromiso de desposorio, se decía en la antigüedad. El mismo compromiso que no quería que tuvieron María y José, y que José no quería mancillar, no quería dañar delante de la fe pública. Hay un compromiso, el compromiso del novio, y el novio se compromete delante de la sociedad, delante de su padre y delante de los padres de la novia, a ir a preparar un lugar específico. Hay un compromiso también de parte de la novia, es decir, de la iglesia. Es un compromiso de mantenerse sin ningún tipo de pecado, de guardarse solamente para el novio, de guardarse solamente para él. Así que, teniendo este compromiso, está la novia obligada a mantenerse con sus vestiduras limpias. La Biblia aquí en Efesios, el escritor de Efesios, el apóstol Pablo, nos está diciendo que la iglesia debe ser una iglesia santa. Dios está buscando para su hijo la mejor de las novias, una novia casta, una novia pura, una novia sin pecado. Esa es la iglesia, la novia que está esperando el Señor Jesucristo, que Él vendrá a recoger cuando el tiempo esté cumplido. Pero la Biblia también nos habla de otra iglesia, y quiero ser muy claro, muy específico. Es una iglesia a la que se refiere Apocalipsis capítulo 17. Abran sus Biblias, por favor. Apocalipsis capítulo 17. Allí nos deja ver específicamente cuál es esa iglesia. Así como en algunos pasajes, en muchos diversos pasajes, nos dice cómo tiene que ser la novia del Cordero, cómo tiene que ser la iglesia que espere a su novio para ser recogida y encontrarse en las nubes con el Señor Jesucristo. Así también da las especificaciones de la otra iglesia, y Él lo define, el mismo Señor Jesucristo, el mismo novio de la iglesia pura, lo define y se lo revela al apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 17, vamos a leerlo hasta el verso 6. Apocalipsis 17 del 1 al 6 dice: leemos hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Traenos revelación a nuestra vida, Señor. Abre nuestro entendimiento, Padre Santo, y que por la revelación del Espíritu Santo y la sabiduría de Él podamos entender lo que dice tu santa palabra, Señor. El título es Condenación a la gran ramera. Quiero significar algo. No solamente dice la ramera, dice la gran ramera. Es decir, la madre de todas las prostitutas. Prostituta es toda aquella que se va detrás de cualquiera tras una paga.
Eso es una prostituta. Si ustedes pueden ir perfectamente a otras versiones, yo estoy leyendo en Reina Valera 1960. Los invito a que lean la nueva versión internacional, lenguaje actual. Muchas de las versiones no dicen la ramera, sino la prostituta, que es exactamente lo mismo. Entonces, condenación a la gran ramera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Aquí entonces enlazamos el último de los 21 juicios que se van a dar en la gran tribulación. Recuerden, aquí comienza el pasaje dándonos la especificación de que uno de los ángeles que tenía una de las 7 copas, uno de los últimos 21 juicios que se derramarán en la tierra durante la gran tribulación, aquí aparece como un personaje principal. Y aquel ángel le dice, y habló conmigo diciéndome, le dice a Juan: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Ya hay una sentencia contra ella, ya fue juzgada y hay una sentencia. No se le va a dictaminar juicio. Dios ya dictaminó qué va a suceder con aquella gran ramera. La sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual, con ella, han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Aquella bestia, para que sea significativo, lo que ella piensa y lo que ella habla acerca del Señor Jesucristo está puesto en letreros en su frente, y son grandes y muchos, multitud de blasfemias en contra del Señor. Llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Si vemos nosotros, entonces hay similitud con Apocalipsis capítulo 13. Allí también Juan ve la misma bestia. Y la mujer estaba vestida de púrpura. Aquí empieza a describirla. Aquí inicialmente está diciendo cuál es la actitud de aquella prostituta, de aquella ramera, pero ahora comienza a describirla. Y esta ramera está vestida de púrpura y escarlata, es su vestido, y adornada de oro y piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. Recuerden que estamos hablando de la otra iglesia, no de la iglesia pura que habla Filipenses o que está esperando al Señor Jesucristo, de la otra iglesia que es una ramera, que es una prostituta. Y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, es decir, de pecados. La abominación es el rechazo y la condena que Dios da a algo, a alguna conducta, y que a Dios le causa repulsión. Eso es abominación. La condenación de Dios, el rechazo de Dios a algo que a Él le causa repulsión. Y ese cáliz estaba lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Lógicamente es una ramera, entonces fornica todo el tiempo, pero hay abundancia y asco de parte de Dios por el comportamiento de aquella. Y en su frente un nombre escrito. Ya la describió, ya la ubica, pero ahora el nombre aparece. El nombre de ella está escrito en su frente, y es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. No podemos obviar, no podemos hacer a un lado ninguno de estos detalles, porque estos detalles nos van a llevar exactamente a identificarla. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y enseguida el ángel le dice: yo te voy a describir, no te asombres. Tal vez Juan estaba perplejo, tal vez Juan no entendía en el momento, pero el ángel le dice: yo te voy a explicar quién es esa ramera. Pero quiero partir de aquí, verso 5. El nombre que estaba escrito en la frente de aquella ramera, y el nombre es
Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia. Este nombre aparece en la Biblia, en el libro de Génesis. Lo vimos hace un par de semanas. Babilonia aparece cuando los seres humanos quieren llegar al cielo haciéndose una gran torre. La torre de Babel. Babel o Babilonia significan confusión. Porque allí, en ese valle, Dios confundió todas las lenguas. Dios esparció por toda la tierra a los habitantes que allí habían en ese punto de la historia. Babilonia quiere decir confusión. Dios confundió. Dios no estuvo de acuerdo con Babilonia. Quien estaba enfrente de toda esta obra, de toda esta hazaña en contra de Dios, que pretendían hacer en contra de Dios, porque el objetivo principal era hacer un renombre y llegar a la altura que estaba Dios. Fue Nimrod, el más poderoso que había en la tierra en ese momento, y el primer gran hombre de gran poderío sobre la tierra. La segunda vez que nosotros encontramos a Babilonia en la escritura es el gran imperio babilónico. Aquel imperio babilónico al cual se refirió el profeta Jeremías y le advirtió al pueblo judío que iban a ser esclavizados durante 70 años por manos de Nabucodonosor. Allí en el 586 fue cuando se destruyó el primer templo de Jerusalén. Babilonia confusión, Babilonia destrucción. Babilonia la madre de la confusión y de la destrucción. Pero miren cómo concatena todo el Señor. Siempre Babilonia ha estado en contra del pensamiento de Dios y ha estado en contra, atentos a esto por favor, los que están tomando nota, en contra del pueblo de Dios, en contra del culto a Dios, en contra de la verdad del culto a Dios. Podemos hablar mucho más de Babilonia, pero el tiempo es escaso. Aquí en Apocalipsis capítulo 17 se menciona por tercera vez a Babilonia. La Babilonia que hace referencia a Apocalipsis capítulo 17 es sin duda la mezcla, atentos por favor, porque es que Babilonia desde la antigüedad ha tenido una similitud con el fin de lo que será el gobierno político, religioso y económico en el mundo. Los que aman la escatología, los que aman el escudriñar las escrituras, yo sé que con esto se están dando un tremendo banquete escatológico. Una unión de los poderes. El poder religioso en esta latitud del mundo. Vemos nosotros cómo el poder religioso está unido al poder político y al poder económico. Es una unión de todos los poderes en uno solo. Pues esto es Babilonia. Es sin duda la mezcla, la unión del poder político, religioso y económico, poder que ostenta desde la antigüedad el imperio romano. Lo vimos nosotros durante mucho tiempo en la universidad cuando estábamos teniendo las clases aquí en la iglesia. Cuando en Europa y Medio Oriente dominó el imperio romano subyugando pueblos, específicamente el pueblo judío, a quien ha intentado el imperio romano desde la antigüedad, ha hecho todo lo posible por desaparecer. ¿Por qué se dice hoy en día Palestina y no Judea o Israel? Porque los romanos, el poder religioso de Roma, ha intentado que a través de la historia se borre aún el nombre del pueblo de Dios
Y ya no se les diga israelitas, sino se hable básicamente de la tierra de Palestina o de los palestinos. Incluso hasta escuchamos nosotros hasta canciones en el mundo cristiano haciendo alegoría a los palestinos. Iglesia, tenemos que tener sabiduría y estar atentos a todas aquellas cosas que hacemos, que decimos, que pensamos. Jesús de Nazaret vivió, murió y resucitó bajo el dominio del Imperio Romano. En aquellos tiempos había una figura que era la figura del emperador, del César. Es así como en vida el Señor Jesucristo aparece durante el dominio del emperador Augusto César. Muere bajo el dominio del emperador Tiberio César. Hay ciertas características de los imperios, pero específicamente del Imperio Romano. El Imperio Romano, desde la antigüedad, desde siempre, abrazó multitud de creencias religiosas. El Imperio Romano, por excelencia, ha abrazado no la convicción religiosa, sino la necesidad económica y política, la dominancia, tener el poder absoluto en sus manos. Cuando el Señor Jesucristo hace su aparición, realizando o desarrollando su ministerio, se convierte como en un objetivo primeramente para que se cumpliese la profecía, primeramente de los judíos, pero enjuiciado por los romanos. Y es en un juicio judío y en un juicio romano, en un juicio civil y en un juicio político, donde se dictamina su muerte. Pero hasta ahora es el comienzo. Atentos, tenemos que seguir la historia para poder entender bien a dónde quiero llegar. Bueno, a dónde quiero llegar, no, dónde quiero que la historia nos lleve. Porque la historia ya está escrita y la historia es solamente investigarla y apropiarnos de la historia. No podemos hoy, mis amados, iglesia amada, no podemos hoy, porque venga un líder político romano a endulzarnos los oídos, a decir que somos todos los mismos. No es verdad, porque no amamos al mismo Cristo, no amamos al mismo Dios, no tenemos los mismos intereses. No somos una iglesia, la iglesia católica, la iglesia cristiana, la iglesia anglicana. No somos los mismos los judíos que los ortodoxos. No somos los mismos los mahometanos que los budistas. No somos una sola iglesia, porque tenemos convicciones totalmente diferentes y en la mayoría de los casos totalmente opuestos. Así es, amén. El Imperio Romano dominó entonces todo lo que fue Europa, parte de Asia, parte de África y Medio Oriente. Había allí un interés económico. Todos estos países, naciones, ciudades tributaban al emperador romano. Fue así como se hizo tan grande hasta el día de hoy. Tributaban, pero había algo. Los judíos, por estar subyugados, tributaban al Imperio Romano, pero nunca se doblegaron ante él. Se convirtieron en un objetivo militar. Como dentro del pueblo judío nació el cristianismo, los cristianos nos convertimos desde esa época en un objetivo político, religioso y militar. Es así como comienza una persecución, y tal vez la persecución ya estaba desde el Señor Jesucristo, porque querían callar la verdad que él predicaba. No les convenía que el Señor Jesucristo, que estaba recopilando miles de adeptos, y si dejaban pasar el tiempo, millones de adeptos en el mundo como hoy lo somos, miles de millones de cristianos somos en el mundo, seguidores de las doctrinas del Señor Jesucristo. Se convirtió nos convertimos en un
en un objetivo religioso, político y militar. Y en el año 70, después de la muerte del Señor Jesucristo, se destruye el segundo templo, el templo de Herodes. Dice la historia, esto no lo estoy inventando yo, mis amados, pueden ustedes averiguar la historia. Dice la historia que allí, durante esos primeros años, el primer centenario, el primer siglo después de la fundación de la iglesia por el Señor Jesucristo, se mataron más cristianos y más judíos, dicen los historiadores, que en el holocausto nazi. Después del tiempo, corriendo el tiempo, otro emperador, otro César, Nerón, hace su aparición. ¿Quién era Nerón? Nerón era aquel emperador que quería acabar con los cristianos, total odio, animadversión en contra del pueblo cristiano, en contra de toda la filosofía cristiana. Y nace entonces en el Imperio Romano el circo romano. Había necesidad de que los emperadores le dieran al pueblo, y literalmente así lo hicieron. Así nació el circo romano: pan y circo para el pueblo, para toda la plebe que estaban ávidos de espectáculo, que estaban ávidos de algo que les llenara su sed de morbo, de paganismo. Entonces se llevaban gladiadores al circo. Y allí en el circo, aquellos esclavos que habían sido tomados en las guerras eran puestos para que se matasen con sus armas en las manos en frente de 50,000 personas, de los circos más grandes, el circo romano, que estaba en Roma. Pero no solamente estaba ese circo, en cada una de las grandes urbes de ese entonces había un pequeño circo que también cumplía las mismas funciones. Así se llevaban entonces personas que lucharan entre sí y se matasen. Luego nace el otro espectáculo, que era esas personas armadas luchando contra leones, contra fieras. Nerón, quien incendió él mismo a Roma y luego culpó a los cristianos para tener un motivo por el cual exterminarlos. Culpando a los cristianos, entonces comenzó a llevarlos al circo romano. Miren cómo aparece esa palabra, Roma, por todo lado. Roma, Roma, Roma. Primero Babilonia, Babilonia, Babilonia. Ahora Roma, 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 Roma. Nerón lleva a los cristianos al circo romano. Los cristianos que profesaban la fe del Señor Jesucristo eran llevados allí junto con sus familias, sus esposas y sus niños. Los niños eran disfrazados de ovejas para que los leones viniesen y se los comiesen vivos. Había solamente una condición para no ser llevados a la arena del circo, y era adorar a Nerón o adorar al César que estuviera en ese momento. Después de Nerón fue Diocleciano, y después de Diocleciano entonces fue Constantino. Pero sucedía algo: aquellos cristianos no negaban la fe en Cristo. Aún estando allí en la arena del circo, se abrazaban ellos y morían dándole la gloria a Dios, perdonando a aquellos que los habían introducido en el circo. ¿Qué sucedió entonces? Muchos de los espectadores, de aquellos romanos puros que veían aquella conmovedora escena, entonces bajaban las graderías y también recibían al Señor Jesucristo y eran comidos por leones en ese momento. Estaba siendo contraproducente el circo. Estaba siendo contraproducente el castigo, porque mientras los Nerón y los Diocleciano se paseaban con sus carruajes en la noche en la ciudad de Roma y mandaban a hacer antorchas, prendían a los cristianos atados en una antorcha, en un madero, y los prendían de noche y los empalaban en algunos casos. Muchos de los que nunca creyeron en Cristo estaban viendo la fe de aquellos hombres y mujeres que no desfallecían ante la tortura. Entonces estaba creciendo el número de cristianos. Eran más los que se hacían cristianos que los que ellos mataban en el circo o que quemaban como antorchas. Se estaba volviendo algo
inatajable, algo incontrolable. Estaba creciendo el número, se estaba exponenciando la cantidad de gente que se adhería al cristianismo. Yo me aterro, yo de verdad, mis amados, yo estoy, ¿cómo lo dijera yo? Sí, aterrado. ¿Cómo la antigüedad se está pareciendo al mundo de hoy en día, lo que estamos viviendo? ¿Cómo Roma ha tratado por cualquier medio de extinguir a los cristianos? ¿Cómo el cristianismo está creciendo en el mundo, a pesar de que aún muchos cristianos están siendo reclutados para hacer desviar la fe de muchos? No es casualidad de que muchos cristianos muy conocidos, cantantes muy conocidos, hayan ido a Vaticano a besar la mano del Papa. No es casualidad que se esté predicando un evangelio que solamente quiere prosperidad, solamente quiere poder, porque el evangelio que se está predicando hoy en día es parecido a lo que Roma predicaba en esa época: autoridad, poder y dominio. Nace entonces sale a la palestra Constantino. Y según la historia, en una de sus grandes luchas, en una de sus grandes gestas, Constantino dice haber tenido una revelación. Estamos hablando del emperador, del César Constantino. Y aquella revelación fue que en las nubes, tal vez aquel día no durmió bien, tal vez aquel día se levantó con el pie izquierdo y vio una estrella, una cruz. Dijo él que había una cruz allí en el cielo. Inmediatamente ordenó, no sé si ustedes han visto aquellas películas de los primeros 3 o 4 siglos, donde en las armaduras de los soldados hay una cruz. Él mandó colocar aquella cruz y otorgó la victoria que había obtenido a aquella cruz que él mandó colocar. Se convirtió en cristiano. Se convirtió en el líder del cristianismo a partir de ese momento. Entonces nace con Constantino el Sacrosanto Imperio Romano. Atentos, nace con Constantino, un emperador pagano, el Sacrosanto Imperio Romano. ¿Qué sucedió aquí? Ya los perseguidos no eran los cristianos, era obligatorio ser cristiano. Cuando tú llegas a los pies del Señor, cuando yo llegué a los pies del Señor, cuando yo realmente tomé la determinación de seguir a Jesucristo, a mí nadie me obligó. Es más, mucha gente quiso obligarme, entre ellas mi esposa, durante mucho tiempo. Y me pagaba encuentros, y me presentaba a pastores, y me presentaba a líderes, y nunca lo quise hacer. Porque cuando yo llego a los pies del Señor, lo hago por convicción, no por obligación. Así que Constantino obligó, así como estaba obligando a los cristianos a renunciar a su fe, ahora estaba obligando a todo el pueblo que se convirtiera al cristianismo. Y naciendo el Sacrosanto Imperio Romano, entonces se conjuga la religión, el poder que da la religión, el poder que da la economía, y se hace un sincretismo de ideas políticas y de religiosas, de cómo se debía manejar el mundo en aquella época. Y llegamos entonces a nuestra actualidad. Y a nuestra actualidad podemos llegar leyendo el libro de la profecía, de lo que ha de venir. Y Apocalipsis capítulo 17 nos describe exactamente esto. Y quisiera ir, por favor, lentamente a las características de la ramera. Dice así el verso 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven y te mostraré la sentencia contra la ramera,
la que está sobre muchas aguas. Ese significado de que la ramera está sobre muchas aguas es que está sobre muchas creencias, muchas doctrinas y corrientes religiosas. Dice el verso 2: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Es decir, que escoge a los poderosos para cometer sus abominaciones. Siempre aquella ramera ha estado rodeada del poder político y económico. Siempre podemos ver nosotros en una mesa la gran ramera y los políticos de una nación, la gran ramera y los grandes los poderosos económicos de una nación. Es más, siempre se ha hecho una mezcla entre lo religioso, lo económico y lo político. Mucho más en todos los países latinoamericanos, o que tengan que ver con la subyugación o la herencia romana. Verso 2 también dice: con la cual han fornicado todos los moradores, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Embriaguez de los habitantes de la tierra significa aturdimiento, la no capacidad de discernir lo bueno de lo malo. Simplemente aquella ramera ha institucionalizado creencias que la gente sigue sin discernir lo que dice la palabra del Señor. Hay que discernir la palabra, hay que discernir lo que dice la Biblia, hay que discernir lo que nos están hablando en los púlpitos, hay que discernir lo que nos están enseñando, es bueno o malo, está bien hecho o no está bien hecho, corresponde a la verdad divina o no corresponde a ella. El verso 3 nos dice: y me llevó en el espíritu al desierto. Esto me impacta, porque la mujer habita en medio del desierto, en medio de lo que nada sucede. El desierto siempre está seco. Es como describiendo ese desierto, lo que sucede en aquella liturgia donde nada sucede, todo es lo mismo. En donde el Espíritu Santo no mora, en donde se utiliza siempre el mismo tono. Tú vas a cualquier parte del mundo donde haya ese tipo de iglesias o ese tipo de celebraciones religiosas, y tú verás el mismo tono, tú verás los mismos cánticos. Tal vez cambia el idioma, pero no sucede nada. Hay desierto espiritual de por medio. Es más, siempre hay un libro de por medio. Siempre habrá un libro en el que se les dice a aquellos líderes religiosos qué es lo que se hace ese día y a esa hora. Yo estudié con sacerdotes católicos, mis amados. Yo estudié todo mi bachillerato con sacerdotes jesuitas. Y sé cómo es una liturgia, cómo se prepara una liturgia. Sé cómo detrás de bambalinas los que ofrecen esas liturgias se atragantan con los panes, con las hostias que sobran, y se embriagan con el vino. Lo vi con mis ojos, mis amados. Verso 3, ¿no? Está en el desierto, que significa que allí no sucede nada. Espiritualmente no hay nada en ellas. Lo que dice y lo que hace es mecanizado sin el verdadero sentido espiritual. Y dice el verso 4: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Quiero significar que el púrpura, lo que llaman los católicos los purpurados, visten así porque se diferencian, son el Sacro Colegio Romano, aquellos que aconsejan al Papa y lo eligen cuando muere uno de ellos. Y el escarlata es el color que utilizan los miembros del colegio cardenalicio. Una vestimenta específica. Definitivamente es una descripción que no tiene lugar a dudas. El verso 5 dice: terminamos en el 4. Púrpura escarlata y adornada de oro,
y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. Tal vez es, junto con su vestimenta corporal, el utensilio que más identifica a la Iglesia Católica Apostólica Romana, la heredera del Sacrosanto Imperio Romano. Lleno de abominaciones estaba este cáliz, es decir, lleno de repulsión de Dios, lleno de pecado. Algo, recuerda que la abominación que trae rechazo y condena de parte de Dios, y de la inmundicia de su fornicación. Es impresionante esto. No hay nada santo en este cáliz, solo pecado. Y dice el verso 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras. Hay mucho, pero mucho que hablar de esto. Hay un versículo dentro del mismo capítulo 17. También quiero mencionar que el capítulo 17 está conectado con el capítulo 18. Lógicamente uno está detrás del otro, pero secuencialmente me refiero. Atentos a esto. Comienza entonces el gobierno del anticristo. Aparece el anticristo cuando la iglesia es recogida. 7 años después ya se han suscitado los 21 juicios de Dios sobre los habitantes de la tierra. Terminando, lo leímos en el verso 1 del capítulo 17, terminando los 21 juicios, está el ángel de la trompeta diciendo lo que se va a suceder tan pronto estén terminando la gran tribulación y los 21 juicios de Dios. Este es el último castigo que Dios dará a alguien específico, lo que Dios tiene en su corazón para esta gran ramera. Entonces, capítulo 17, vamos al verso 9. Dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Vamos a desglosar esto, por favor, que el Señor nos dé la sabiduría para entenderlo. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Si no tienes sabiduría, pídesela a Dios, por favor. Las 7 cabezas, recuerda que estaba hablando de que la gran ramera viene sobre una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Aquí está dando una disposición geográfica, pero también una disposición política. Miren, la ciudad de Roma, que en la antigüedad se le llamó Septimontum, en la antigüedad se decía que estaba en un lugar específico, pero hoy sabemos geográficamente que Septimontum quiere decir 7 montes, o Romiti. Miren los 7 montes, ustedes lo pueden ver en geografía, investiguenlo en la geografía actual, los 7 montes sobre los cuales está edificada Roma. Se llaman así: Coeliano, Esquilino, Capitolino, Palatino, Quirinal, Viminal y Aventino. Sobre el monte Aventino está la ciudad del Vaticano. Entonces, sobre 7 montes que acabé de mencionar está la ciudad de Roma, pero específicamente sobre el monte Aventino está la ciudad del Vaticano. Dice el verso 18 del mismo capítulo 17: y la mujer que has visto es la gran ciudad. La compara a la mujer, o la describe, más específicamente, como la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Hagamos entonces un todo. Describe a la mujer ramera como una liturgia específica, vestida de cierta manera, y que en su liturgia tiene unas condiciones específicas, pero también la describe geográficamente
como aquella ciudad que está sobre los 7 montes, y también finalmente dice que es la ciudad que gobierna sobre toda la tierra. El Vaticano, que está sobre el último monte que yo acabé de leer, el Aventino, es una ciudad solamente de 44 hectáreas donde están todas las riquezas de los más grandes bancos de la tierra. Es la ciudad más poderosa del mundo, la ciudad que más tiene riquezas en el mundo, y la ciudad a la cual todos los reyes, todos los presidentes, todos los gobernantes en la tierra tienen que darle cuentas de lo que hacen. Un requisito fundamental para poder ser un presidente sobre la tierra es dar cuentas al Papa, el que esté papando, que esté gobernando en ese momento. ¿Quién es el Papa? El Papa es el gobernante de la ciudad del Vaticano. Es decir, si la ciudad del Vaticano en la ciudad del Vaticano convergen todos los poderes políticos, religiosos y económicos del mundo, estamos diciendo que el Papa es tal vez la persona más poderosa del mundo. Algo que he hablado y que quiero reiterar es que el último Papa, este señor Francisco Bergoglio, está puesto allí como una pieza estratégica. Nunca un papa ha sido nombrado por casualidad. En diferentes épocas de la humanidad, y también podemos verlo en la historia, podemos documentarnos, iglesia, documentate. En diferentes épocas de la historia, el papa ha sido puesto allí con una necesidad específica, pero no una necesidad específica para el cristianismo, no. Ni una necesidad específica para el conglomerado de personas que siguen a los católicos. Ha sido puesto allí con una necesidad específica para el catolicismo, es decir, para el poder que ellos ostentan. El Papa Bergoglio fue colocado allí porque necesitaban un papa de habla hispana. Estaba en un momento la Iglesia Católica, en un momento de destrucción, de desastre. En Europa estaban siendo demandados por violadores, por pedófilos, específicamente en Europa, en Italia, en Francia. Estaban perdiendo muchos adeptos en Europa, pero por su condición, o sea, por su mala conducta. Pero en esta región del mundo estaban perdiendo muchos adeptos por las iglesias cristianas. Estaban naciendo las grandes iglesias cristianas. Estaban naciendo las grandes iglesias de miles y miles de creyentes. Tenían que darle un vuelco. Tenían que mostrar un papa que no se colocara la corona que ostentaban hace, 20 o 30 años. No tengo presente esto. Tenía que ser un papa que no tuviera ese báculo de oro que vi y recuerdo en mi niñez. Una corona llena de piedras preciosas. Recuerdo yo hace muchos años cómo comenzaron a cuestionar las personas comunes en el mundo de cuánto valía cada piedra preciosa que esa corona tiene. En algún momento recuerdo que decían que con una sola piedra preciosa de esa corona vendiéndola, se le podía dar de comer a no sé cuántas personas, niños que estaban pasando hambre en ese momento en el mundo. Así que se archivó esta multimillonaria corona, se archivó aquel báculo. Ya los vehículos en los que los papas se movilizan, o el papa se moviliza, ya no es el mismo vehículo de antes, ostentoso y con tremendo glamour. Hoy en día Bergoglio anda en un carro que anda cualquier persona. La pregunta es, ¿será internamente lo mismo que se está viendo hacia afuera? El poder político, económico y religioso lo habrán entregado para otros, o siguen para ellos ostentando todo el poder que quieren, pero están mostrando una cara al mundo entero.
Para ello han utilizado, lamentablemente, desgraciadamente, mis amados, a ustedes que aman tanto, algunos cantantes y pastores cristianos muy famosos en el mundo, aquellos se han prestado para que se esté formando una iglesia ecuménica, es decir, una única iglesia en el mundo. En la antigüedad, ese fue el objetivo del Sacrosanto Imperio Romano. En la actualidad y en el futuro, ese es el objetivo, mis amados. Tener el dominio en una sola cabeza, en una sola persona, el dominio del poder religioso, económico y político. Hacia allá vamos. Básicamente, eso es lo que traerá a la tierra el anticristo. Habla la palabra del Señor acerca de multitud de abominaciones. Habla la palabra del Señor de conductas reprochables, de aquellas que asquean la santidad de Dios. Habla Dios en su palabra de aquella ramera que se ha ido detrás de multitud de seguidores, pero que para traerlos, para engrosar sus arcas económicas y sus grandes listados de adeptos, han adoptado todas las costumbres paganas que ellos traían. ¿Me explico? Así como los emperadores se dieron cuenta de que matando a los cristianos estaban perdiendo adeptos y obligando a que todo el mundo fuera cristiano, no importando la creencia, no importando sus conductas que vinieran al cristianismo, así lo han hecho los papas a través de la historia. Es por eso que adoptaron la sotana, porque los sacerdotes druidas, aquellos que sacrificaban niños al sol y a la luna, querían que ellos viniesen a ser parte de sus ritos sacrosantos. Asimismo, se han adoptado muchas costumbres paganas y ahora han hecho parte de la gran filosofía católica en el mundo. Yo quiero tocar algunos puntos que creo que son de vital importancia para que entendamos, no son todos, es apenas una pequeña, pero muy significativa parte de todas las abominaciones de las cuales hemos sido testigos de la iglesia romana. Atentos pues entonces. La iglesia católica romana obliga, es requisito sine qua non para poder ser sacerdote de la misma, tener un voto de celibato, de castidad. Vamos a 1 Timoteo, por favor, al capítulo 4, lo que dice la palabra del Señor. Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4. Vamos a leer del verso 1 al 3. Está hablando el apóstol Pablo y le está dando una serie de requisitos a Timoteo. Es más, le está diciendo más o menos cuáles son los rudimentos importantes, los que no pueden faltar, oíganme bien, los que no pueden faltar en un servidor de la iglesia, un predicador de la palabra. Y oigan bien, dice, les dije 1 Timoteo 4, ¿verdad? Del 1 en adelante, dice, pero el Espíritu dice claramente, o sea, no hay lugar a dudas, esto es claro, no hay lugar a interpretaciones, no señor, está diciendo claramente el Espíritu de Dios, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizar a la conciencia, prohibirán casarse
y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es decir, el celibato impuesto es una doctrina de demonios. En pocas palabras, le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo: si tú no sientes con ese fuego interno del Espíritu Santo en tu corazón quedarte soltero, no lo hagas. Cásate, hijo, cásate. Consíguete una esposa que te ayude a pastorear la iglesia. Porque un hombre que no tiene ese espíritu de abstinencia sexual terminará violando niños. El celibato impuesto termina en violación de niños. El celibato impuesto termina en pederastia. La Iglesia Católica hoy en día debe miles y miles y miles de millones de dólares en el mundo que tiene que pagarle a todos aquellos demandantes que están ante los estrados judiciales poniendo en conocimiento tantas aberraciones que cometieron con ellos cuando eran solamente unos niños. ¿Por qué un hombre que no tiene una mujer a su lado, su esposita a su lado, tiene que rodearse de niños o de jovencitos, apenas jovencitos, para la liturgia? Abominaciones nomás. Un cáliz lleno de pecado, un cáliz lleno de abominación delante del Señor. Mis amados, y vuelvo y les repito con lo que empecé hoy, esta prédica tuvimos días y días de oración con mi esposa para traerlo. Esta prédica no es solamente para hablar de cierta iglesia. Esta prédica es para desglosar lo que el Señor Jesucristo le habló a Juan en esa visión en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Idolatría. Sabemos nosotros como iglesia del Señor que el pecado más antiguo de la humanidad es la idolatría, es decir, tener ídolos. No podemos adorar a nadie fuera de nuestro Dios. Y dice el capítulo 20 de Éxodo, en los versículos 4 y 6, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Es decir, no podemos tener nosotros imágenes de ángeles, de arcángeles, de querubines o de serafines, ni abajo en la tierra. No podemos tener nosotros imágenes, ni mucho menos adorarlas, de cosas que nos imaginamos, mucho menos de demonios. Ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, hay castigo para la idolatría. Hay castigo para todos aquellos idólatras. Ahora vamos al libro de Isaías, por favor. Por favor, subrayenla para todos aquellos que no tienen cómo contrarrestar lo que los idólatras les dicen de los ídolos. Subrayenlo, por favor. Isaías capítulo 44. Vamos a partir del verso 9. Es necesario que lo leamos todo porque aquí trae unas orientaciones impresionantes. Isaías capítulo 44, versos 9 en adelante, dice: la insensatez de la idolatría, es decir, todo idólatra es insensato. Los formadores de imágenes de talla, es decir, está hablando a hombres, a manos de hombres está hablando, a hombres que tienen sus manos y que con ella crean, ellos crean ídolos, porque los ídolos son creados por manos humanas. Todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión,
de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son los hombres, creados por mano de hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla, lo señala con almagre, lo labra con sus cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. ¡Wow! Tremendo. Esto es tremendo. Es decir, los que hacen ídolos de cualquier materia. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ello para calentarse. Es decir, es lo mismo un pedazo de madera con la que se hace un almuerzo, con la que se prende una chimenea o con la que se hace un ídolo que se adora. Para Dios es exactamente lo mismo, es nada. ¡Wow! Dios mío, esto es tremendo. Esto es tremendo. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. Haré de él, del resto de él, una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol, de ceniza se alimenta, su corazón engañado se desvía, para que no libre su alma ni diga: no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Está cerrado su entendimiento. No pueden entender que no podemos arrodillarnos delante de ninguna imagen que creemos los hombres arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Ídolos, abominaciones al Creador. Pero hay algo, no sé qué es peor, pero hay algo que a mí siempre ha taladrado mi corazón y me ofende literalmente, como cristiano, como lector de la palabra, y en medio de mi humildad lo digo, mis amados. Alguien que quiere escudriñarlo y hacer entender la verdad, mis amados, simplemente es eso. Aquello que me parece terrible son las encíclicas papales. Voy a darles a ustedes, no lo conocías, aquí hay alguien muy joven que no conocía, tú tampoco, las encíclicas papales. Les voy a decir qué son las encíclicas. Las personas mayores, no los jóvenes que tengo aquí a mi alrededor, entienden, no saben a lo que yo me refiero. Encíclica es una carta solemne que el Papa dirige a todos los obispos y fieles católicos, adoctrinando en cuestiones de fe o de costumbres que son de obligatorio cumplimiento. Es decir, la encíclica es una interpretación del Papa. Él interpreta social, política y económicamente la situación que se esté viviendo en el momento, y de acuerdo a eso emite esa encíclica, emite esa carta. Es una interpretación que puede ser de ese colegio cardenalicio, de esos purpurados o esos escarlatas que están detrás de él aconsejándolo, pero que como
la Iglesia Católica, no lo dice la palabra del Señor, es la Iglesia Católica, los dirigentes de la Iglesia Católica dicen otra cosa que va muy a la par con esto, y es la infalibilidad del Papa. El Papa no comete errores. El Papa no está sujeto a cometer un error. Es decir, que todas las cartas que él emite de estricto cumplimiento para la Iglesia y los dirigentes de la Iglesia no tienen margen de error. Ahora vamos a ver algunas de las encíclicas y ustedes no me van a decir si eso es verdad o son solamente doctrinas, abominaciones satánicas. Entonces, la encíclica es una carta de un hombre que para los católicos es infalible. ¿Quién dice que es infalible? Ellos mismos dicen que es infalible. Ellos mismos dicen que no se equivoca, el Papa no se equivoca. Y el único hombre perfecto que ha pisado la tierra se llama Señor Jesucristo, nuestro Redentor, el Hijo del Dios viviente. De los demás, todos nos equivocamos. Nos hemos equivocado, nos equivocamos y nos equivocaremos. Ellos tienen un nombre que han creado para esa figura y es Santo Padre. Se le llama al sumo sacerdote o pontífice romano, al Papa católico. Miren lo que dice el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23, verso 9. Mateo capítulo 23, verso 9. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Mateo 23, 9. No llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es nuestro Padre, el que está en los cielos. Ese Señor no es el Santo Padre. Nuestro Santo Padre está en los cielos. Ese Señor no es santo. Es más, la historia ha corroborado y está corroborando hoy cuán falible es el Papa. Y si no, lo que pasa es que no hay tiempo, mis amados. ¿Cuántas cosas absurdas, abominaciones han salido de la boca de este Señor? De todos los demás también. Yo puedo hacerles un recuento de cuán idólatras han sido los papas. Y este Señor ha dicho que los animales tienen alma. Este Señor ha dicho que es legal el matrimonio gay. O está dando las primeras pautas para llegar al matrimonio homosexual. Es más, hay un cierto personaje allí en Italia, un hombre muy cercano al papado, con el cual he visto que hay mucha confianza con este señor y se saludan de besito y todo. Hasta ahí lo dejo, mis amados. Si ustedes lo quieren investigar, investiguenlo. Se publicaron cosas de esto que estoy hablando. Lo que pasa es que nosotros tenemos una memoria selectiva. Olvidamos fácilmente y recordamos lo que nos conviene. Lo que está sucediendo en el mundo nos atañe a nosotros, mis amados. Nosotros no somos católicos, pero lo que suceda con la Iglesia Católica, lo que suceda con el pueblo judío, simplemente son pautas de las últimas convulsiones de este mundo. El Señor Jesucristo viene por su iglesia. El Señor Jesucristo está pronto a arrebatar su iglesia. Nos encontraremos en breve con Él allí en las nubes. Todo esto que está sucediendo, mis amados, todo esto que estamos hablando, los pastores, que estoy tan gratamente sorprendido de cómo estas enseñanzas están tomando fuerza en el mundo. Lo estoy viendo. Los que estamos propendiendo por la verdad, lo estamos haciendo y tenemos que seguirlo haciendo, mis amados. No es tiempo de seguir hablando de dinero, no es tiempo de seguir hablando de grandes inversiones, no es tiempo de seguir haciendo endeudar al pueblo para hacer grandes construcciones. No, mis amados, es tiempo de hablar de los últimos tiempos, es tiempo de hablar de que el Señor Jesucristo está cumpliendo el tiempo para que Él recoja su iglesia aquí en las nubes, o allí en las nubes. Vamos a hablar entonces rápidamente, voy a mencionar alguna serie de encíclicas, dogmas o mandamientos católicos. El dogma es
un mandamiento de estricto cumplimiento y no se refuta, porque aquellos que lo dictaminan tienen el poder, y cuando tienen el poder son capaces de doblegar a aquellos que piensan diferente a lo que piensan ellos. He hecho una pequeña síntesis. ¿Desde cuándo? Desde los primeros emperadores, un poquito más acá de Diocleciano. Recuerden que Diocleciano dio el inicio a la primera gran fuerza política, religiosa y económica en el mundo, el Sacrosanto Imperio Romano. Pocos años después, bueno, algunos años después, sale ahí el surgimiento del primer papa en la tierra y comienzan las encíclicas. Entonces, comenzamos con el año 375. Se introdujo la adoración a los ángeles. ¿Qué dice la palabra de adorar a los ángeles? Esto es una doctrina de demonios, esto es abominación. Esa encíclica hace parte de lo que está, o sea, parte del contenido del cáliz de oro, de las abominaciones delante del Señor Jesucristo. Amén. Año 375, los santos, que a partir de ese momento, los santos, los que ellos beatifican, o sea, los que un grupo de cardenales, obispos, y a la cabeza el que ellos llaman Santo Padre, el Papa, canonizan personas, como el hombre que están canonizando, no sé si ya lo canonizaron, el primer santo venezolano, José Gregorio Hernández, un alcohólico que el día que murió estaba borracho, lo mató un carro en Caracas. Lo que pasa es que el hombre hacía obras de caridad y los católicos piensan que por obras es que somos santos, que somos salvos. No somos salvos por obras, mis amados. Las obras no nos hacen salvos, mis amados. Si tú estás en pecado y reúnes 10 mercados y los llevas a los pobres, sigues en pecado y te condenas exactamente lo mismo que si te comieras todo, que tu nevera estuviese llena, pero también llena tu casa de pecado. No somos salvos por obras. Y la mayoría del santoral, de personas que hacen parte del santoral católico, fueron personas que actuaron muy bien aquí en la tierra. Fueron personas que, como esta señora Sor Teresa de Calcuta, atendió a los pobres, a los más necesitados. Todo eso se convirtió entonces como un motivo de hallar aceptación en el pueblo. Claro, una persona que haga buenas obras tiene contento al pueblo, y si el pueblo está contento y lo beatificamos, estará más contento, y entonces llegarán más fieles a nuestra iglesia, a su iglesia, no a la nuestra. Año 394 se da una encíclica en cuanto a la transubstanciación. Hoy me explico qué es la transubstanciación. En el rito, en la liturgia católica, se enseña que cada vez que ellos toman el vino, están tomando la sangre del Señor Jesucristo. Y cada vez que comen la hostia, están comiendo el cuerpo del Señor Jesucristo. Y no hay tal. El Señor Jesucristo, en su palabra, y el apóstol Pablo en 1 Corintios nos lo enseña, nos desglosa, 1 Corintios capítulo 11, verso 11. ¿Cómo no es la transubstanciación, sino la consubstanciación? ¿Qué quiere decir? Es el vino y el pan son tipología de la sangre y el cuerpo del Señor Jesucristo. No es que cada vez que nosotros tomamos aquí la Santa Cena y bebemos el vino, el fruto de la uva, estamos tomando la sangre del Señor Jesucristo. ¿Cómo se les ocurre esto? Y que cuando estamos comiendo el pan, estamos comiendo el cuerpo del Señor Jesucristo. Por eso es que ellos no mastican su pan, porque tal vez al Señor Jesucristo le duela en ese momento. No es transubstanciación, es consubstanciación. La Santa Cena es simplemente una tipología de la sangre, representa la sangre y el cuerpo del Señor Jesucristo. En el 438 se introduce la adivinación, tampoco hasta allá, la adoración a la Virgen María. No hay versículo. Adoración a la Virgen María. 500, la sotana se introduce a los sacerdotes
católicos como una imitación. Tal vez les pareció muy bonito las vestimentas de los sacerdotes druidas, los paganos que sacrificaban niños a Moloch. 526, se introduce el pago de misas. Se puede ir al purgatorio. Tú puedes ser el hombre más malo y más pecador de este mundo. Si dejaste dinero, entonces paga muchas misas, llévale mucho dinero al sacerdote para que te vayas para el purgatorio. Y una vez estando en el purgatorio, siguen pagando misas para que te saquen del purgatorio a la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor que está instituido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Después de la muerte no hay oportunidad, mis amados. No porque un papa o un conglomerado de sacerdotes hayan dicho, porque tenían la necesidad, la gran necesidad de hacer esos grandes templos, que se podía pagar una misa y ser perdonado de pecados. No hay tal. Y si algún pastor te dice eso, no vuelvas a esa iglesia, mi amado. Es un mentiroso quien te lo está diciendo. 600, se introduce la oración a María, la Madre de Dios. No, Señor, María no es la Madre de Dios. María fue la Madre del Hijo de Dios, es decir, la Madre de Jesús. En el 850 se institucionaliza la utilización del agua bendita que purifica pecados. Solamente a través de la sangre del Señor Jesucristo somos perdonados. 1079 se adoptó el celibato. Recordemos lo que dice 1 de Timoteo 4 del 1 al 3. Todo celibato, toda abstinencia sexual impuesta es doctrina de demonios. Abominaciones, solo abominaciones. En 1090 se institucionaliza el rosario y el bautizo de niños. Todos los niños que mueran sin bautizo se van para el limbo. Qué gran mentira es esto. Gran mentira es esto. 1184 se da inicio, y aquí parte prácticamente la historia en dos. En este momento se da inicio a la Santa Inquisición. ¿Qué es la Santa Inquisición? ¿Qué fue la Santa Inquisición? La imposición de las doctrinas católicas a través de la fuerza. Todos aquellos que leían la Biblia, todos aquellos que profesaban el cristianismo puro, todos aquellos judíos que no renegaban de su fe, fueron llevados a los peores sacrificios y muertos por los curas católicos. La Santa Inquisición. Todos aquellos que tenían propiedades, que eran juzgados por la Santa Inquisición, esas propiedades hicieron parte de las arcas de la Iglesia Católica. Todas esas escrituras y certificados de propiedad de esas propiedades que fueron incautadas en esa época de la Santa Inquisición están en este momento en Roma, más específicamente en Ciudad del Vaticano. Había que hacer bienes, no importando el costo. Bienes, me refiero a bienes materiales. Había que hacer riquezas, no importando el costo. 1129 se prohíbe leer la Biblia. En la Iglesia Católica es prohibido leer la Biblia cuando el Señor dice en Oseas capítulo 4 verso 6 que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Cuando tú no lees la palabra de Dios, cuando tú no escudriñas la palabra de Dios, entonces caes en todo este tipo de abominaciones. Dijo un pastor que escuché no hace mucho tiempo, fue un católico y fue un intelectual, es un intelectual, pero fue un católico practicante, muy fiel toda la vida. Y dijo él: el día que comencé a leer la Biblia, me arrodillé y dije: he sido engañado. He sido engañado. Porque cuando no se te deja leer la palabra del Señor, entonces vienen doctrinas de demonios a tu mente y cauterizan tu mente y tu corazón y te llevan al infierno. La Biblia para eso es, mis amados. Los católicos prohíben leer la Biblia, los cristianos no quieren leer la Biblia. Los sacerdotes católicos
prohíben leer la palabra del Señor. Y en cada casa, no sé, en mi casa hay, no sé, 20 Biblias. Pero no están para guardarse, están para leerse. Y los cristianos no les gusta escudriñarla. Por eso se cometen errores. Por eso se le dice aleluya a todos aquellos apóstoles de la prosperidad que decretan. Esta semana veía yo un sinvergüenza centroamericano decretando en contra del coronavirus. Había en ese momento 70,000 infectados en los Estados Unidos, y cuando él decretó que el coronavirus se acababa, inmediatamente se disparó y había más de 2 millones de personas contagiadas. Esos son los decretos de ellos. Esos son sus decretos, apóstoles de la prosperidad. Nadie puede decretar esas cosas. El único que puede decretarlo es Jesús. Porque Él tiene la autoridad aquí en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Año 1854, María declarada redentora. Pero miren que en el 2000, Juan Pablo II declara a María corredentora. Bueno, al final, ¿qué le hacemos caso aquí a esto? ¿Sí? ¿Que María es redentora o es corredentora? Ninguna de las dos cosas. El único redentor es el Señor Jesucristo. 1984, Juan Pablo II entregó el mundo en manos de María. En 1190, la venta de indulgencias. Es decir, que si tienes pecados, si quieres que tus pecados se te sean perdonados, trae dinero a la iglesia. Se parece a algo que estamos viviendo hoy en las iglesias de la prosperidad. Si quieres un milagro, si quieres tener prosperidad, si quieres que tu hijo se sane, tráeme dinerito, porque todo eso te es posible. Así hicieron los sacerdotes católicos por mucho tiempo, o hacen aún, porque hay muchas personas enceguecidas todavía por la mentira que ellos profesan. Nadie puede perdonar pecados, y mucho menos pedir dinero para ello. 1303, fuera de Roma no hay salvación. 1546, se agregan a la Biblia los libros apócrifos, es decir, aquellos libros que tienen origen desconocido. Quiero cerrar con esto, y es lo que dice la palabra acerca del final de la gran ramera. Apocalipsis, capítulo 18, versos 4 al 8. Apocalipsis 18, versos 4 al 8. Y oí otra voz del cielo que decía, ya no era el ángel, no sé quién era, pero si tú lees un poco más adelante, identificas quién era. Salid de ella, pueblo mío, el Señor Jesucristo, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en el que ella preparó bebida, recuerden que en el cáliz están las abominaciones, los pecados, prepararle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento, o sea, todo lo que ella vivió de placeres y deleites, lo va a vivir de dolor. Porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día, vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. En un solo día, dice el Señor, en un solo día, después de que se hayan completado los 21 juicios de Dios, en un solo día, así como será apresado el falso profeta y el anticristo y lanzado al lago de fuego vivo, en un solo día será castigada aquella gran ramera. Dice el verso 16, y diciendo, ay de la gran ciudad, es decir, terror de la gran ciudad. ¿Cuál es la gran ciudad? Que estaba vestida de lino fino y de púrpura y de
de escarlata y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Esto es el sacrosanto imperio romano. Dice el verso 17, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. En una hora se consumirán todas sus riquezas. Es decir, un incendio pavoroso en la ciudad del Vaticano. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon de lejos. Mira el 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos. Oigan bien esto es impresionante. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Y 24, y en ella se halló la sangre de los profetas desde la antigüedad. Recuerde que el imperio romano llevó a la cruz al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ha sido el más grande profeta que ha pisado esta tierra. Y dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¡Wow! Mis amados, es para mí un gozo. De verdad, agradezco a Dios por estos temas que nos ha regalado. Y yo les pido que sigan estudiando. La Biblia es para eso, mis amados, para escudriñarla. Cuando la iglesia no escudriña la palabra del Señor, cuando la iglesia no entiende las Escrituras, entonces van a perdición. Oremos. Padre, te doy gracias por tu santa verdad, porque tu palabra es verdad. Te doy gracias, Rey del cielo, porque tú eres bueno, Rey maravilloso, porque para siempre ha sido tu misericordia, y tú tienes tanta misericordia que nos permites entender tu palabra, para que huyamos del peligro, para que nos apartemos de la mentira, Rey del cielo, pero por sobre todo para que prediquemos la verdad, Padre maravilloso. Te doy muchas gracias, amado Rey de la Gloria, y te pido, Señor, que esta palabra quede grabada como fuego en nuestro corazón, Padre Santo. Te alabo y te bendigo, amado Rey del cielo. Amén y amén. Mis amados, el próximo viernes a las 7 de la noche tenemos nuestro servicio virtual, y el próximo domingo, si no hay otra disposición de nuestro gobierno, abriremos nuevamente nuestro servicio en el templo presencial. Bendiciones para todos.